Hola chicos, bienvenidos a nuestra primera clase de Matemáticas 1. Antes de comenzar me gustaría darles algunas instrucciones para poder trabajar de manera eficiente con los videos que vamos a estar estudiando durante todos estos días. Mi primera recomendación que quisiera hacerles y que pues más que recomendación me gustaría que fuera casi una obligación es que trabajaran de la siguiente manera. Primero de que nada, tomen notas. No es lo mismo ver un video de una manera totalmente pasiva a comenzar a tomar las notas. Cuando tú tomas notas de una manera activa, comienzas a entender mejor los contenidos. La ventaja del video es que lo puedes regresar cuantas veces necesites para poder volver a ver los ejercicios. Te recomiendo que lleves la misma organización que hemos llevado hasta el momento, es decir, coloca la fecha de nuestra clase, coloca el número de clase para que no te pierdas y trata de mantener el mayor orden posible. Mi recomendación número 2 es que pauses el video y hagas los ejercicios conmigo. Esto va a ser muy conveniente porque una vez más nadie aprende de manera pasiva, sino de manera activa. Es decir, tú tienes que estar convencido que comprendes cada uno de los pasos del proceso que nos va a llevar a la respuesta correcta. Entonces, pues páusalo y realiza los ejercicios. Mi siguiente recomendación, regresa el video cuantas veces sea necesario. Si sientes que en alguna parte te has perdido, puedes regresar el video y volverla a ver hasta que encuentres la manera de comprender lo que trato de explicarte. Finalmente, este trabajo seguramente no va a ser perfecto, va a tener algunos errores y por eso sabes que si tienes alguna duda, siempre me puedes preguntar en el grupo del Google Classroom que se te fue asignado y yo encontraré la forma de poder conectarme contigo y poder resolver cualquier duda que te surja. Con esto en mente, vamos a comenzar. El tema que nos ocupará el día de hoy es el de la factorización. Si eres uno de los alumnos que ha llevado el curso conmigo, el curso de Mate 1, pues en realidad esto te va a parecer ya muy familiar, pero me parece que no está de más repasar un poquito. Por otra parte, si eres un alumno del profesor Silverio, te recomiendo que prestes muchísima atención porque para ti el contenido va a ser mucho más nuevo. Entonces, pues vamos a comenzar. Lo primero que me gustaría aclarar es qué quiere decir eso de factorizar. Aquí lo primero que vamos a entender es qué quiere decir factorizar una constante. Vamos a leer lo que les escribí más abajito. Dice, factorizar una constante es encontrar todas las posibles constantes que multiplicadas entre sí nos van a dar como resultado la constante original. Y estas constantes les vamos a llamar factores. Vamos a entenderlo con un ejemplo. Vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Tomemos el caso del número 15. Y vamos a encontrar todos aquellos números que multiplicados entre sí me den el número 15. Un ejemplo podría ser 1 por 15. 1 por 15 da 15. Otro par de números que nos dan multiplicados 15 es 3 por 5. Nosotros sabemos que 3 por 5 son 15. Por lo tanto, vamos a decir que los factores de 15, y vamos a escribirlo, los factores de 15 son los siguientes. Y vamos a ordenarlos de menor a mayor. Primero tenemos al número 1, luego tenemos al número 3, luego tenemos al número 5 y luego tenemos al número 15. Estos números que acabamos de obtener son los que llamaremos los factores de 15. Vamos a regresar a nuestra definición. Nuestra definición me decía, son todas las posibles constantes que multiplicadas entre sí me van a dar como resultado mi resultado original. Entonces,
1 por 15 da 15, por eso tanto 1 como 15 son factores de 15. Y 3 por 5 son 15, por lo tanto 3 y 5 también son factores. En total tengo 4 posibles factores, 1, 3, 5 y 15. Otra forma de obtener los factores de un número es de una manera que ya te es muy conocida seguro desde secundaria, que es mediante una tablita. Vamos a aprender a trabajar con esta tablita. Vamos a escribir el número 15 de esta manera y vamos a empezar a hacer un proceso parecido al de simplificar. Vamos a tratar siempre de encontrar primero mitad, luego tercia, luego quinta, en algunos casos séptima y onceava. Vamos a comenzar con la mitad. Siempre comenzaremos con la mitad. 15 no tiene mitad, por lo tanto yo no puedo poner el número 2 aquí. Entonces lo quito. Pero 15 sí tiene tercia. La tercia de 15 vale 5. Ahora, 5 no tiene tercia, tiene quinta. Entonces procederemos a sacar la quinta y llegaremos a un 1. De aquí nosotros podemos encontrar los factores fijándonos en los siguientes números. En estos números que te estoy marcando en amarillo, de aquí puedo encontrar los posibles factores. Los factores más obvios siempre van a ser los 1 y 15. 1 por 15 da 15. ¿Qué otros factores tengo? 3 por 5. 3 por 5 nos da 15. Y estos son todos los posibles factores. Entonces, los factores son 1, que lo tengo por acá, 3, que lo tengo por acá, 5, que lo tengo acá, y 15, que lo tengo allá. Si te fijas, esta es una forma un poco más sistemática de encontrar los factores. Te recomiendo que uses la forma que más te acomode. Simplemente puedes pensar en todos aquellos números que multiplicados entre sí te dan 15, o podemos usar la tablita y siempre encontraremos los factores. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos ahora a trabajar con el número 28. Y vamos a encontrar todos sus posibles factores. Entonces, 28, nosotros sabemos que sí tiene mitad. Recuerden que siempre se va a comenzar por la mitad. La mitad de 28 vale 14. 14 a su vez también tiene mitad. La mitad de 14 vale 7. 7 ya no tiene mitad, tampoco tiene tercia ni quinta. 7 tiene séptima. Entonces vamos a obtener la séptima de 7 y eso nos da el valor 1. Vamos a indicar cómo vamos a encontrar los factores. Me voy a fijar en este 1, en este 28 y en todos los números que tengo por acá. Entonces, una posibilidad sería tomar a 1 y a 28. 1 por 28 me da 28. ¿Qué otra posibilidad tengo? Las otras posibilidades las voy a encontrar jugando con los números que tengo de este lado. Por ejemplo, una posibilidad es tomar al 2 que multiplique a 2 por 7. 2 por 7 da 14. 2 por 14 da 28. Entonces, tanto 2 como 14 son factores de 28. ¿Qué otra posibilidad tengo? Puedo ahora fijarme en, digamos, en 2 por 2, que da 4, y en 7. Nosotros sabemos que 4 por 7 es igual a 28. Estos son otros posibles factores. Nosotros ya no tenemos más combinaciones de los números de la derecha que nos puedan dar 28. Las únicas combinaciones serían entonces 2 por 14 que tengo de este lado, 4 por 7 que tengo de este lado y 1 por 28 que fue la que obtuvimos inicialmente con el número inicial y el número final, que son 28 y 1. Entonces podemos ordenar los factores. Los factores serán, vamos a escribirlo, factores de 28 van a ser el número 1 que tengo por acá, de menor a mayor. El que seguiría es el número 2. Continuamos con el número 4. Continuamos con el número 7. Continuamos con el número 14. Y finalmente el número 28.
todos estos números decimos que son los factores de 28. Una vez que ya comprendimos qué son los factores de una constante, o sea, los factores de un número, vamos a entender qué es lo que quiere decir factorizar un polinomio. Entonces, vamos a leer la siguiente definición. Factorizar un polinomio es encontrar aquellos polinomios que multiplicados entre sí dan como resultado el polinomio original. Para poder entender esta definición, también vamos a hacer algunos ejemplitos. Presta mucha atención. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Tengo el polinomio x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Nosotros vamos a decir que este polinomio que tengo aquí es mi polinomio original. Para factorizar, lo que se tiene que hacer es encontrar los polinomios que multiplicados entre sí me den este polinomio original. Ahorita, como yo ya me sé el resultado, pues lo voy a escribir. Resulta que si yo multiplico los polinomios x más y el polinomio x más y, eso me va a dar el polinomio original. Vamos a hacer esta multiplicación con propiedad distributiva. Entonces comenzamos, x por x me da x al cuadrado. Luego, x por y me da más xy. Luego, y por x también me da más xy. Y finalmente, y por y me va a dar y cuadrado. Nos podemos dar cuenta que hay términos semejantes, xy con xy, entonces reduzco. X cuadrado más 2xy, porque xy más xy me da 2xy, más y cuadrado. Y efectivamente, recuperé el polinomio original. Por lo tanto, decimos que el polinomio x cuadrado más 2xy más y cuadrado factorizado es simplemente x más y por x más y. Vamos a hacer un ejemplito más que te tengo preparado. Vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a comenzar con el polinomio 4a cuadrada menos 25b cuadrada. A mí me gustaría saber qué polinomios multiplicados entre sí me dan este, que es mi polinomio original. Polinomio original. Una vez más, te voy a dar la respuesta. Quiero que comprendas que te estoy dando la respuesta, pero no te estoy diciendo cómo hacerlo. Eso lo vamos a hacer un poquito después. Pero quiero que entiendas lo que quiere decir factorizar un polinomio. Resulta que la respuesta es la siguiente. Si yo multiplico el polinomio 2a más 5b por el polinomio 2a menos 5b, aplicando la propiedad distributiva, yo voy a regresar al polinomio original 4a cuadrada menos 25b cuadrada. Vamos a hacerlo. Por propiedad distributiva, 2a por 2a nos va a dar 4a cuadrado. Luego tengo que multiplicar 2a por menos 5b. Eso me va a dar menos 10ab. Luego voy a multiplicar 5b por 2a y eso me va a dar más 10. Y a por b me va a dar ab otra vez. Y finalmente, más 5b por menos 5b me va a dar menos 25b cuadrada. Una vez más, tengo términos semejantes. Menos 10ab más 10ab se suprimen. Y simplemente me queda 4a cuadrada menos 25b cuadrada. Y puedo decir que los polinomios que tengo acá son el polinomio factorizado inicial. Son los factores de mi polinomio original. Entonces, a ver, vamos a recordar lo que dijimos al principio. Factorizar un polinomio es encontrar aquellos polinomios que multiplicados entre sí me van a dar el polinomio original. En el primer ejemplo, los polinomios que multiplicados entre sí me daban el polinomio original son estos, x más y por x más y. En el siguiente ejemplo, los polinomios que multiplicados entre sí me dan
mi polinomio original son 2a más 5b por 2a menos 5b. Vamos a hacer un ejemplito más. Entonces vamos a escribir aquí, ejemplo. Vamos a escribir el polinomio x cuadrado más 8x más 15. Una vez más, la idea sería saber qué polinomios multiplicados entre sí me dan x cuadrado más 8x más 15, que es mi polinomio original. Resulta que como yo ya me lo sé, esos polinomios van a ser x más 3 por x más 5. Y vamos a hacer la multiplicación por propiedad distributiva una vez más. X por x nos da x al cuadrado. Luego x por 5 nos da más 5x. 3 por x nos da más 3x. Y 3 por 5 nos da más 15. Si yo hago la suma de términos semejantes, esto me da x cuadrado más 5x más 3x nos da 8x en total, más 15, que es mi polinomio original. Por lo tanto, decimos que los factores de mi polinomio original son x más 3 por x más 5. Entonces, que quede muy claro. Factorizar un polinomio quiere decir que voy a encontrar aquellos polinomios o aquellos factores que me den como resultado multiplicados entre sí el polinomio original. Una vez que ya entendimos esto, el siguiente paso es cómo logro encontrar los resultados de la derecha. Cómo logré saber que x más 3 por x más 5 me daba el polinomio original de este lado, o cómo supe que 2a más 5b por 2a menos 5b me da mi polinomio del lado izquierdo, o cómo supe que x más y por x más y me da el polinomio que tengo del lado izquierdo. Entonces, para hacer eso, el proceso de factorización se divide en casos. Y el caso que vamos a ver el día de hoy es el caso que se conoce como factor común. Para poder entender cómo voy a trabajar el factor común, vamos a dividirlo primero en los factores comunes constantes, primero nos vamos a fijar en eso y luego en los que se llaman los factores comunes variables. Vamos a comenzar con un ejemplito para entender esto mejor. Vamos a escribir ejemplo. Recuerda que te recomiendo escribir esto en tu libreta. Primero trata de entenderlo y una vez que lo hayas entendido, hazlo tú por tu cuenta en tu libreta. Entonces, escribamos el siguiente ejemplo. 6x más 8y. Vamos a ayudarnos de la factorización que vimos hace un ratito con la tablita. Y vamos a escribir los factores de 6. Vamos a encontrarlos. 6 tiene mitad, entonces la mitad de 6 vale 3. 3 tiene tercia, la tercia de 3 vale 1. Y entonces, ¿quiénes van a ser los factores? Van a ser este y estos de acá. Entonces, una posibilidad es 1 por 6, porque 1 por 6 me da 6. Otra posibilidad es 2 por 3, porque 2 por 3 me da 6 también. Entonces, los factores de 6 los voy a escribir aquí abajito. 1 por 6 y 2 por 3. Por este mismo proceso de tablita, ahora voy a fijarme en los factores de 8. Vamos a encontrarlos. Escribo 8, escribimos mi tablita y decimos así. La mitad de 8 vale 4. La mitad de 4 vale 2 y la mitad de 2 vale 1. ¿Cuáles son los posibles factores de 8? Vamos a escribirlos. Recordemos que una posibilidad es 8 por 1 y las otras las encontramos fijándonos en los números de la derecha. Entonces, 1 por 8 me da 8. ¿Qué otra posibilidad tengo? Fijarme en este 2 y multiplicarme por estos 2 por 2, que dan 4. Entonces, otra posibilidad es 2 por 4, que me da 8.
Podemos fijarnos que si multiplico 2 por 2 así, eso me da 4 por 2, me da 8, pero ya lo tengo, entonces ya acabé. Los posibles factores de 8 son 1, 8, 2 y 4. Vamos a escribirlos acá abajo del número 8 que tengo del lado izquierdo. Entonces, 1 por 8 y 2 por 4. Y ahora nos vamos a fijar en los factores en común, es decir, los factores comunes a 6 y los factores comunes al 8. Entonces vamos a marcarlos de algún color. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que el 1 aquí y el 1 acá se repite, por lo que son un factor común. Vamos a fijarnos quién más se repite. También se repite el número 2 acá y el número 2 acá. El número 2 también es un factor común. Resulta que de estos factores comunes, a mí siempre me va a interesar el factor común más grande. Vamos a escribirlo. Nos fijaremos en el factor común más grande. En nuestro ejemplo podemos darnos cuenta de que el factor común más grande es 2 aquí y 2 acá. Ese 2 es el que vamos a tomar. A continuación simplemente voy a abrir un paréntesis y me voy a preguntar 2 por quién me da 6. Si lo pensamos un poquito nos podemos dar cuenta de que ese número es 3. Pero también quiero que me aparezca la x, entonces voy a poner 3x. 2 por 3x me da 6x. Luego, acá tengo un signo más que tengo que repetir y me pregunto, 2 por quién me va a dar 8y. La respuesta también es sencilla. La respuesta es 4y. 2 por 4y me va a dar 8y. Y aquí vamos a decir que ya acabé mi factorización. Me di cuenta de que el factor común más grande, constante, es 2. Y ese número se saca. Vamos a hacer un ejemplito más. Vamos a factorizar el siguiente polinomio. Escríbelo en tu cuaderno. Si entendiste la idea, trata de hacerlo y si no, sígueme. Vamos a escribir 24x cúbica menos 18y a la cuarta. Entonces, vamos a fijarnos en las constantes. Recuerda que ahorita nos estamos fijando en las constantes. ¿Quiénes son las constantes? Son 24 y 18. Vamos a encontrar los posibles factores de 24. Vamos a usar nuestra tablita una vez más. Entonces, los factores de 24 son mitad de 24, 12, mitad de 12, 6, mitad de 6, 3 y tercia de 3, 1. ¿Cómo los voy a encontrar? Una vez más, son este y los que tengo del lado derecho. Entonces, una posibilidad es 1 por 24, que son los que te marqué en amarillo. Nosotros sabemos que 1 por 24 da 24. Otra posibilidad es 2 por el resultado de multiplicar estos números que te acabo de encerrar, 2, 2 y 3. Entonces, sería 2 por, y tenemos 2 por 2, 4, por 3, 12. 2 por 12 es 24. ¿Qué otra posibilidad tengo? Nos vamos a fijar que si yo multiplico 2 por 2 me va a dar 4 y 2 por 3 me va a dar 6. Entonces mi otra posibilidad es 4 por 6. Entonces yo sé que 4 por 6 nos da 24. ¿Qué otra posibilidad tengo? Fíjate que otra posibilidad que no se ve tan fácil es multiplicar 2 por 2 por 2. Que sabemos que 2 por 2 por 2 nos da 8 y 3. Entonces otros dos posibles factores son simplemente 8 y 3. Porque 8 por 3 nos da como resultado también 24. Si lo pensamos detenidamente, ahorita ya tenemos todos los factores de 24. Vamos a escribirlos abajito del número 24 de nuestro polinomio. Entonces vamos a escribir 1 por 24 me da 24,
2 por 12 me da 24. Luego aquí este 8 por 3 también lo podría poner como 3 por 8, que también me da 24. Y el 4 por 6, que tenemos de este lado, lo escribimos. 4 por 6 nos da 24. Ahora vamos a encontrar los factores de 18. Vamos a encontrarlos aquí a un ladito. Voy a mover este tantito para que nos dé espacio de encontrar los factores de 18. Los factores de 18. Mitad de 18, 9. Tercia de 9 es 3. 3 tiene tercia una vez más. La tercia de 3 vale 1. ¿Cómo encuentro los factores? Lo vamos a recordar. 18 por 1 siempre es la primera opción. Y luego, las posibles combinaciones de los números que te estoy marcando en verde. Entonces, 1 por 18 me da 18. ¿Qué otra posibilidad tengo? 2, que multiplica a 3 por 3, que da 9. 2 por 9 también da 18. ¿Qué otra posibilidad tengo? 2 por 3 por 3. Nosotros sabemos que 2 por 3 nos da 6. Entonces 6 por 3 es 18 o 3 por 6 nos da 18. Y estos son todos los posibles factores de 18. Vamos a escribirlos debajo de 18. 1 por 18, 2 por 9 y 3 por 6. Una vez más, recordemos que nos vamos a fijar en los factores comunes. Entonces, una posibilidad es fijarnos en 1 y fijarnos en 1. Otra posibilidad es fijarnos en 2 y fijarnos en 2. Otra posibilidad es fijarnos en 3 y fijarnos en 3. Otra posibilidad es fijarnos en 6 y fijarnos en 6. Si se fijan, ahorita ya no tengo más posibilidades de factores comunes. Entonces el más grande es el número 6. Ese es el número que voy a sacar. Luego abro mi paréntesis y digo 6 por quién me da 24 por 4. El x cúbica lo pongo y luego ponemos el signo menos y decimos 6 por quién me da 18y a la cuarta. Vamos a poner un 3y a la cuarta. Y este es mi resultado. Nosotros decimos que mi polinomio original, que era 24x cúbica menos 18y a la cuarta, factorizado, se convierte en 6 por 4x cúbica menos 3y a la cuarta. A este proceso vamos a recordar que le llamo el proceso del factor común. Y ahorita nos estamos fijando en las constantes. En las constantes, aquí te lo voy a marcar. Eso es lo primero que estamos viendo. Pero también me voy a fijar en las variables, es decir, en las letras. Nos podemos dar cuenta que en nuestro primer ejemplo, aquí tengo la letra X y aquí la letra Y. Entonces no puedo decir que estén en común porque son letras diferentes. En el siguiente ejemplo, te puse X cúbica y te puse Y a la cuarta. Una vez más, son letras diferentes. Tampoco hay factor común variable. Pero ahorita te voy a mostrar cómo podríamos hacer si hubiera factores comunes variables, que sería la segunda parte de mi proceso de factorizar. Entonces esto lo vamos a entender primero escribiendo una reglita. Vamos a escribir la reglita. La reglita que te voy a escribir es la siguiente. Para factorizar, y escríbelo tú también, el factor común variable, nos fijamos en la letra o letras que se repitan en todos, esto sí es importante, que se repitan en todos los términos. Recordemos que los términos son los sumandos. Y siempre sacaremos la letra con la menor potencia en la que aparece. Esa es la regla. Ahora, vamos a entender dicha regla. Te voy a escribir un ejemplito.
El polinomio que ahorita yo deseo factorizar es el polinomio x a la sexta más x a la 4. Nos podemos dar cuenta de que ambos términos tienen una letra en común, la letra x. Y la de menor potencia, que nos podemos ver que aquí te la indiqué, es el 4. Entonces, lo que se hace es escribir precisamente esa letra con esa menor potencia. Y abrimos el paréntesis. Y decimos, x a la 4, ¿por quién nos dará x a la 6? Pues por x al cuadrado. Luego ponemos el signo más, porque de este lado yo tengo signo más. Y digo, x a la 4, ¿por quién? Nos da x a la 4. Si lo pensamos detenidamente, ese número es 1. Y ya acabé. Simplemente me fijé en las letras que se repiten, que es la x en ambos términos, y saco la de menor potencia. Vamos a ver un siguiente ejemplito. Escríbelo en tu cuaderno. Tengo x a la 9 más x a la 12 más x a la 5. Puedo darme cuenta de que todos mis términos tienen la letra x. ¿A quién voy a sacar? Aquí te la marqué, la de menor potencia. Entonces la de menor potencia, aquí tengo potencia 9, potencia 12 y potencia 5. ¿A quién voy a sacar? A x a la 5, porque es la de menor potencia. Escribimos x a la 5 y abrimos un paréntesis. Y decimos, x a la 5, ¿por quién nos va a dar el x a la 9 que tengo de este lado? Pues si lo pensamos detenidamente es x a la 4. Luego aquí tengo un signo más que voy a repetir y digo, x a la 5, ¿por quién me va a dar x a la 12? La solución va a ser x a la 7. Finalmente aquí tengo un signo más que voy a repetir y digo, x a la 5, ¿por quién me va a dar x a la 5? La respuesta es por 1, porque sabemos que si cualquier número multiplicado por 1 te lo deja igual, es decir, x a la 5. Vamos a analizar otro ejemplito, pero este ejemplito va a tener varios factores comunes. Vamos a escribir ejemplo. A a la sexta, b a la 8, más a a la 3, por b a la 6, más a la 5, por b a la 10. Nos podemos dar cuenta que aquí no solo hay una letra en común, que es la a, que se repite en todos los términos. También tengo en común la letra b, que igual está repetida en todos los términos. Entonces en este caso tengo que sacar dos letras, porque son dos las que se repiten, la a y la b. Si nos fijamos en las a's, nos podemos dar cuenta que tengo la potencia 6, la potencia 3 y la potencia 5. La de menor potencia es a a la 3, entonces vamos a escribir a a la 3. Ahora bien, si me fijo en las potencias de b, de la letra b, tengo la potencia 8, la potencia 6 y la potencia 10. La menor potencia es 6, por lo cual voy a sacar b a la 6. A continuación vamos a abrir un paréntesis y vamos a completarlo agregando por quién tengo que multiplicar para obtener mi polinomio original. Entonces, a la 3, ¿por quién nos va a dar el a la 6? La respuesta es por a la 3. ¿Por qué a la 3? Por a la 3 nos da a la 6. B a la 6, ¿por quién nos va a dar b a la 8? La respuesta es b a la 2, porque b a la 6 por b a la 2 nos va a dar b a la 8. Luego aquí tengo un signo más, vamos a completar con un signo más. Y vamos a decir, a la 3, ¿por quién nos va a dar a la 3? Pues ya es un 1. Vamos a ponerlo un momentito por acá. Decimos b a la 6, ¿por quién nos va a dar b a la 6? Pues por 1. Finalmente, tengo aquí signo más y ponemos signo más. Decimos a la 3, ¿por quién nos va a dar el a la 5 de aquí? La respuesta es por a la 2. Y decimos b a la 6, ¿por quién nos va a dar b a la 10? La respuesta es b a la 4. Entonces vamos a escribir en limpio nuestra respuesta. Nuestro polinomio original, que es el con el que empecé, vamos a escribirlo. Factorizado se convierte en a la 3 por b a la 6, que multiplica a cúbica, b cuadrado, más, aquí tengo 1 por 1, que da 1, más a cuadrado,
b a la cuarto. Ahí está. Este es mi resultado. Este es mi polinomio factorizado. Vamos a hacer un ejemplito ahora en el que yo voy a tener una combinación de lo que vi antes. Voy a tener por una parte constantes y variables. ¿Quiénes son mis constantes? Mis constantes son 12 y 8. ¿Quiénes son mis variables? Mis variables son x aquí a la 6 y x a la 10. Entonces vamos a seguir el proceso primero como lo hacía para las constantes, que son los números 12 y 8. Hago mi tablita para 12 y la escribo. La mitad de 12 vale 6, la mitad de 6 vale 3 y la tercia de 3 vale 1. ¿Quiénes son los factores de 12? Son 12, 1 y las posibles combinaciones de los que tengo en la derecha. Una posibilidad es 1 por 12, porque 1 por 12 me da 12. Otra posibilidad es 2, que multiplique a 2 por 3, que es 6. 2 por 6, esa también me da 12. ¿Qué otra posibilidad tengo? Otra posibilidad que tenemos es multiplicar este 2 por estos de aquí, que sean bien, 2 por 3 es 6. Ah, discúlpenme, ese ya lo hicimos. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Tenemos multiplicar este 2 por 2, que me va a dar un 4, y este 3. Sabemos que 4 por 3 o 3 por 4 me da 12. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Vamos a examinar. Ya hice 2 por 6. 2, este 2 por estos 2 quedan 6. Ya hice 3 por 4. Ya hice 6 por 2. Parece que ya tenemos todos los factores de 12. Vamos a escribirlos abajito. 1 por 12 me da 12. 2 por 6 también me va a dar 12. Y 3 por 4 me va a dar 12. Ahora vamos a encontrar los factores de 8. Los factores de 8 son mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. ¿Cuáles son los posibles factores? 1 por 8, ese siempre es el inmediato. 1 por 8 me da 8. Y todas las posibles combinaciones de multiplicar estos números, que si los pensamos detenidamente es 2 por 4, este 2 por este 2 por 2 que dio 4, 2 por 4 es 8 y nada más. Y vamos a escribir los factores de 8. 1 por 8 y 2 por 4. Y recordamos lo que dijimos hace rato. Nos fijamos en los factores comunes, que sería 1 y 1. ¿Qué otro factor común tengo? 2 y 2. ¿Qué otro factor común tengo? 4 y 4. Y ya son los únicos factores en común. ¿Cuál es el factor común más grande? Pues nos podemos dar cuenta de que es el número 4. Entonces vamos a escribir un 4. Ya hice las constantes. Ahora vamos a encontrar las variables. Podemos darnos cuenta de que los dos términos llevan la letra x y el de menor potencia es x a la 6. Entonces escribimos x a la 6. Ya para acabar, abro un paréntesis y digo 4 por quién me va a dar el 12 de por acá, por 3. X a la 6 por quién me da x a la 6, pues ya está el x a la 6, ya no pongo nada. Tengo un signo más, agrego un signo más y digo 4 por quién me va a dar el 8 de acá, es por 2. 4 por 2 me da 8. X a la 6 por quién me da x a la 10, la respuesta es x a la 4. Y ya acabé. Entonces, si se dan cuenta, combiné los procesos de factorizar una constante y factorizar una variable, que fueron los que vimos hace ratito. Vamos a hacer un último ejemplito para terminar. El ejemplito es el siguiente. Tengo 18a al cubo b a la 6 más 20 a la 5 b a la 8 menos 12 a la 7 b a la 4. Lo que te voy a pedir ahorita es que encuentres en tu cuadernito los factores de 18, los factores de 20, los factores de 12 y pausa el video. Te voy a dar un momentito para que lo pauses y los encuentres. Páusala ahorita. Muy bien.
Ahorita que ya lo pausaste y que lo regresaste, vamos a escribir esos factores. Yo ya no voy a hacer las tablitas, pero voy a escribir los factores debajo. Los factores de 18 son 1 por 18. ¿Qué otro factor tengo? 2 por 9, 3 por 6, y esos serían los factores de 18. Los factores de 20, que debiste haber encontrado cuando pausaste el video, son 1 por 20, 2 por 10 y 4 por 5. Y los factores de 12 son 1 por 12, 2 por 6 y 3 por 4. ¿Quiénes son los factores comunes? El 1 siempre aparece, pero el 1 casi nunca me va a importar. ¿Qué otro aparece? El 2 se repite aquí y acá. ¿Qué otro aparece? Podemos ver que el 3 no se repite en todos. El 3 lo tiene en el primero y el último términos, pero no el de en medio. Nos podemos dar cuenta que el 4 tampoco lo incluyen los 3 al mismo tiempo. El 4 está aquí y acá, pero no está acá. Entonces no me puedo fijar en el 4. El 5 tampoco. Y resulta que no hay factores más grandes. El factor común más grande es 2. Entonces vamos a escribir el resultado aquí. 2. Y nos fijamos ahora en las letras. Tengo la letra A por acá, la letra A por acá y la letra A por acá. ¿A quién voy a sacar? A la letra con su menor potencia, que en este caso es A a la 3. Nos fijamos que hay otra letra que se repite, que es B a la 6, B a la 8 y B a la 4. ¿A quién voy a sacar? Vamos a sacar a la de menor potencia, que es B a la 4. Abrimos un paréntesis y vamos a decir 2 por quién nos da 18, la respuesta es 9. 2 por 9 nos da el 18 de acá. Luego el A a la 3 que tengo acá, ya lo tengo, entonces no lo pongo. Y el B a la 6 que tengo por acá, yo aquí tengo B a la 4, entonces hay que multiplicar por B a la 2, porque B a la 4 por B a la 2 nos da B a la 6. Luego tenemos un signo más, lo agregamos y decimos 2 por quién nos da el 20 de por acá, por 10. 2 por 10 es 20. A la 3 por quién nos da el A a la 5. La respuesta es por A a la 2. Recuerda que al hacer multiplicación, la base se queda igual y los exponentes se suman. Luego, para obtener B a la 8 ya tengo B a la 4. ¿Qué habría que poner? B a la 4. Porque si sumo los exponentes 4 y 4, nos da 8. Finalmente tengo un signo menos. El signo menos lo pongo por acá. Y ponemos, quiero que me dé 12. Ya tengo el 2. Por 6 me va a dar 12. Luego el A a la 3 lo tengo acá. Quiero que me dé A a la 7. Necesitamos poner A a la 4 porque A a la 3 por A a la 4. Sumo exponentes. 3 más 4 nos da 7. Finalmente el B a la 4 ya lo tengo. Entonces ya no hay que ponerlo. Cierro mi paréntesis. Y ya acabé. Vamos a escribir mi respuesta en limpio. Tengo que mi respuesta es 2a cúbica B a la 4. Simplemente estoy copiando lo que tengo acá arriba. Y ponemos 9b al cuadrado más 10 a cuadrada b a la 4 menos 6a a la 4. Esto es todo lo que te preparé para el día de hoy. Espero que te haya quedado claro. Los conceptos clave que estudiamos el día de hoy es qué es factorizar una constante, que era encontrar todas aquellas constantes posibles que multiplicadas entre sí te dan las constantes original. Factorizar un polinomio es encontrar los polinomios que multiplicados entre sí te dan el polinomio original. Te puse unos ejemplos, pero cuando realmente aprendimos fue cuando te enseñé el método de factor común. Y bueno, para factor común entonces nos vamos a fijar en dos cosas: el factor común constante y el factor común variable, que fueron los ejercicios que hicimos al final. Nos fijamos por una parte en las constantes y las factorizo mediante la tablita y luego en las variables. Recuerda que en las variables me voy a fijar en la letra que se repita en todos los términos y saco la de menor potencia. El día de hoy te voy a dejar una tarea donde tú vas a tener que factorizar. Recuerda que si te surge alguna duda o algunas dudas, me las puedes preguntar vía nuestro Classroom. Por el momento me despido y te deseo un excelente día. Hasta luego.